Bien, llegando al final de este curso, en el módulo de bioética, desde la Cátedra de Ética y Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud, hemos querido hacer un aporte, acercando algunas reflexiones, producto de muchas lecturas, de tanto material disponible, y entonces quizás lo primero en plantear es un poco el contexto, es decir, cómo llegamos a esta situación, cómo llegamos a este momento que estamos viviendo actualmente en lo que supone la pandemia de COVID-19. Bien, gracias Fernanda. En realidad, a mí una de las cosas que más me impactó de lo que he leído y escuchado últimamente es algo que dijo el Papa, recordando una frase muy popular: Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Porque es llamativo que esta pandemia aparezca en este contexto en el cual no estábamos en un momento feliz. Se podría decir que como humanidad, desde varias miradas, ¿no? Desde las miradas, desde lo político, lo social, lo ambiental, estábamos con graves problemas, venimos teniendo enormes problemas. Es más, muchos investigadores, más allá de las teorías conspirativas, de la aparición de este virus, piensan de que este tipo de virus se produce por los cambios que hemos hecho en los ecosistemas, sobre todo por la gran deforestación destinada a un modelo de producción agroindustrial que ha también incluido la manipulación de las especies, la pérdida de la biodiversidad, y ha hecho también que, inclusive yo vuelvo a remarcar lo que dice algún especialista como Zambrana Torrello, que es especialista justamente en zoonosis y virus, que no está separada que aparezca una zoonosis de esta naturaleza con lo que le pasa a la Tierra. O sea, todos los humanos somos parte de todo este sistema, no podemos cambiar, modificar el ambiente sin que pase nada. Cualquier cambio que le hacemos al planeta tiene un impacto en nuestra salud directamente, ¿verdad? Y bueno, este desarrollo incontrolado de la industria ha hecho de que lleguemos también a este tipo de consecuencias, el cambio climático y la aparición de zoonosis con este grado de peligrosidad. Por eso es que la pandemia nos muestra que estos modelos de producción nos afectan directa e indirectamente, y que nuestro modo de habitar la casa común, la forma en que producimos, que consumimos, incluso fundamentalmente cómo nos relacionamos, ¿no?, con nosotros mismos, entre nosotros y con la naturaleza, no funciona. Este modelo de desarrollo está fracasando. Y ahora más que nunca, pensadores del tipo, o sea, como Zizek, por ejemplo, dice que es el momento que ojalá tuviéramos un virus ideológico que nos ayude a pensar una sociedad alternativa, con otra forma de organización, solidaridad, cooperación. Hay otros que hablan de que se necesitaría una pandemia metafísica para que nos volvamos a pensar. Y si nos damos cuenta también que han cambiado muchísimas cosas, ¿cuánta solidaridad emerge en este momento, ¿no? ¿Cuántas cosas están pasando? Evidentemente fondos y recursos hay, la cosa es que los mueve para que aparezcan. Bien. Por otro lado, además de todo lo que estamos hablando, de las evidencias de la pandemia, podemos ver algunas cuestiones más. Un documento importante como Pandemia y Fraternidad Universal, que lo tenemos allí, lo estás mostrando me parece que en la diapositiva, y es el documento de la Academia por la Vida, pone de relieve también la precariedad de nuestra condición humana y cómo todo se nos desestabiliza. Nos hemos quedado con una incertidumbre total acerca del presente, acerca del futuro, de frente a nuestra fragilidad. Y nos damos más cuenta que nunca que realmente estamos tan conectados y que nos hacemos muy vulnerables, pero que nuestra única posibilidad de salir de esto justamente es reconocer nuestra interdependencia, y volver a valorar la diversidad, el bien común, o sea, hacer una nueva mirada a todos los valores de los cuales nos hemos quizás descuidado, olvidado, y que no estamos teniendo en cuenta en nuestra vida. Yo agrego también aquí una serie de reflexiones que hacen a la bioética. La bioética también se ocupa de
de todo eso, que son de un colega de Rosario, Damián Bersenazzi, a propósito de estos momentos, ¿no? Si realmente vamos a estar a la altura de poder atender a esta urgencia de avanzar y fortalecer vínculos solidarios, reforzar nuestra inmunidad colectiva como sociedad, pensar otros escenarios de producción, de distribución de alimentos, de comida sana, sin venenos, sin transgénicos, dignificando a quienes trabajan. ¿Qué pasaría si también recuperáramos saberes y haceres colectivos tradicionales, si miráramos para construir otro sistema de atención de la salud, tener en cuenta la ética del cuidado desde otra integralidad, el derecho a una vida digna, la salud de la madre tierra como parte de nuestra propia salud? Y incluso esto significaría no solo replantear nuestros sistemas de salud, sino replantear nuestra educación, o sea, la educación universitaria, las currículas, para dimensionar el peso de lo socioambiental, de la salud comunitaria, el pensamiento crítico. Y obviamente asumir el desafío de una nueva lógica de producción, de reproducción, no solamente de la economía, la biología, la sustentabilidad, sino que sabernos integrar en comunión con el territorio y buscando primero la salud de la madre tierra, que hace también a la salud de todos. Básicamente, o sea, algunas ideas de reflexión para aportar a esto, que no hacen otra cosa que querer disparar en los que nos escuchen, la idea de lo que nos toca pensar y aceptar este desafío que tenemos de poder salir de esto renovados, pero no volver a la normalidad, porque si la normalidad nos llevó a esto, evidentemente no era buena, necesitamos Entonces, otra. luego de haber tratado de entender un poco el contexto de cómo llegamos hasta acá, la doctora Heinzmann nos ayudó a reflexionar sobre esto, entonces quizás ahora la pregunta para el profesor Alessio sería, entonces, ¿qué rol tiene aquí la bioética? ¿O qué aportes puede hacer la bioética actual a esta situación de emergencia no solo sanitaria, sino también social que nos toca vivir frente a esta pandemia del COVID-19? Bueno, muchísimas gracias Fernanda y Mónica. Le hemos dedicado las últimas 3 diapositivas a pensar un poco el tema del rol de la bioética. Hemos comenzado con un fragmento de un texto reciente de la Pontificia Academia para la Vida, que nos parece muy lúcido, lo incluiremos dentro del material de lectura, y hace referencia allí a la bioética. Entonces, probablemente de la bioética ya hemos escuchado mucho ya, pero me gustaría rescatar que desde los orígenes, a Van Potter en su obra fundamental que se llama La bioética, un puente hacia el futuro, pone de relieve esto que solemos denominar una bioética global, así va a denominarla él, una bioética profunda, porque ya vislumbraba una perspectiva no clínica, sino una perspectiva que incluyese, como él mismo lo dice, una ética de la tierra, una ética del consumo, una ética de la diversión, es decir, una ética de la convivencia. De hecho, un artículo anterior a la publicación de su libro se llama así, La bioética, la ciencia de la supervivencia. Fíjense la actualidad que tiene ese texto escrito en la década de los 70. Y de ahí en adelante, la bioética se ha venido desarrollando intensamente, en América Latina también, de modo tal que aquello que fue capturado en algún aspecto por el principialismo, los principios, que siguen siendo una herramienta válida, a la cual hoy se han sumado y agregado otros principios, como el principio precautorio, el principio de responsabilidad, el principio del respeto, los principios que aporta el personalismo bioético, por ejemplo.
Me parece que el desarrollo de la bioética en el contexto latinoamericano ayuda a entender ese contexto, valga la redundancia, ¿no? Situaciones de desigualdad, de pobreza, que son imprescindibles tener en cuenta a la hora de imaginar el tema del cuidado de la vida, de la salud humana. Por eso me parecía importante esta pequeña vuelta a los orígenes de la bioética para entender que el mejor modo de pensar el futuro es prepararlo, es decir, como creo que lo estamos haciendo ante estas circunstancias inimaginadas, ¿no?, de pandemia, aunque la historia de la humanidad lo había dicho muchas veces y de muchas maneras. De modo tal que personalmente creo que el desarrollo de la bioética latinoamericana es también una oportunidad que nos da las herramientas. La bioética, yo suelo decir, no tiene respuesta. Ayuda a hacer buenas preguntas y por lo tanto invita al diálogo, al discernimiento, a la reflexión. De modo tal que, en ese sentido, en América Latina, la perspectiva de una bioética dura, de intervención, al decir de Bornay Garrafa, una bioética de los derechos humanos, como se ha desarrollado fuertemente en Argentina, o sumar aquello que denominamos una bioética de la ética del cuidado, el aporte de las corrientes del feminismo, ¿verdad? Son algunos aspectos que sería bueno tener en cuenta y considerar, de modo tal que esto nos indica que hay muchos elementos para pensar en el futuro, ¿no? Quizás para darnos cuenta de qué hemos hecho mal y qué es lo que deberíamos cambiar. Y para ir a la última diapositiva, hemos elegido muy sucintamente unos textos recientísimos del Papa Francisco en su mensaje de esta Pascua, que se denomina como Urbi et Orbi, al mundo y a la ciudad y al mundo. No es un texto de bioética, pero es un texto que bien podría merecerlo, que claramente indica aquello por lo cual deberíamos preocuparnos. Por eso esta síntesis breve, ¿verdad?, son indicaciones de un Papa que ha tomado en cuenta claramente la preocupación por la tierra, por el cuidado de los más débiles. De modo tal, habría que referirse largamente a su encíclica Laudato Si. Pero para no ser largos, me parece que estas palabras, que también invitan a reflexionar en su texto completo, breve por otra parte, de algún modo corrobora esta preocupación de una bioética global. No habla de bioética, está claro, pero bien podríamos decir que de modo indirecto se refiere a la vida, a la tierra, a las exigencias del cuidado de los otros, ¿no? Bueno, este un poco sería nuestro aporte. Hay una parte que podría completarla la doctora Mónica Heisman, que dejé de lado, que se llama La bioética desde las víctimas. Mónica, si quieres decir algo y agregar. Las víctimas, es evidente de que esta situación que estamos viviendo va a perjudicar a algunos más que otros. Sin duda los que están en la pobreza, en la indigencia, la cantidad de personas migrantes que están en todo tipo de condiciones provocadas por nuestra inequidad van a sufrir más. Ya se sabe, Oxfam está calculando que va a aumentar en 500.000 la cantidad de pobres que 500 millones, perdón, 500.000 millones. Y que va a ser una realidad con la que nos vamos a encontrar, más víctimas. Y bien,
por cierto, de que pensar la bioética partiendo de los que están en peores condiciones nos va a ayudar a no dejar afuera a ninguno. Básicamente, esta es como la mirada también desde nuestra orientación latinoamericana con respecto a las posiciones bioéticas. Gracias. Bien, este ha querido ser entonces el aporte que como cátedra de ética y de bioética hemos querido hacer, y mientras compartíamos la preparación de esto, coincidíamos en entender que la bioética tiene que ser una herramienta que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a entender lo que está pasando, porque vienen días difíciles sin duda, falta un tiempo largo todavía, pero lo más valioso es entender la importancia de ser responsables en lo que nos toca hacer, cada uno en la tarea que le toca, ¿no? Quedándose en casa el que se tiene que quedar en su casa, trabajando los que tengan que trabajar, pero es fundamental entender este concepto de responsabilidad individual para un beneficio de la sociedad como toda.